Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que, cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos, como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que os propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Una acusación habitual que le hacían a Jesús sus enemigos, vamos a decirlo así, especialmente fariseos y escribas, que eran, vamos a decir, la gente más importante de aquella época, y veían a Jesús como un rival y estaban como en contra, buscando excusas.
nunca la totalidad, porque siempre la realidad, digamos que siempre es plural y siempre es compleja, pero un porcentaje alto de ellos eran tremendamente enemigos de Jesús y necesitaban buscar excusas porque ellos veían que las cosas que hacía Jesús eran impresionantes, hacían los milagros, haciendo el bien a la gente de una forma que les liberaba de enfermedades antiguas, siempre todo, digamos, que el poder que utilizaba Jesús lo utilizaba para el bien y por eso necesitaba buscar excusas, por ejemplo, como que curaba el sábado y Jesús lo hacía a propósito para que entendieran que eso no violaba la ley de Moisés, pero digamos que la gran acusación era que Jesús no cumplía la ley de Moisés, que no seguía lo que habían enseñado los profetas, el Antiguo Testamento, etc. Sin embargo, Jesús demuestra precisamente lo contrario. Hoy lo ha dicho en este Evangelio: no creáis que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. La explicación, la interpretación que Jesús ofrece de la, digamos, de la ley mosaica del Antiguo Testamento, de los profetas, es muchísimo más profunda y coherente que en la que se habían quedado anclados aquellas personas que habían quedado como de una forma petrificada la ley solamente en el tenor literal de la misma y olvidando muchas veces el fondo, la razón por la que habían sido dadas las normas, como por ejemplo el sábado que Dios había dado a su pueblo para el descanso, para que pudiese disfrutar de la vida, de la familia, de las amistades, también para que tuviese tiempo para la oración, para estar con Él. Ese sábado que Dios había dado a su pueblo como una liberación, lo había convertido en una esclavitud, que no podían dar más de unos cuantos pasos, no podían hacer absolutamente nada, habían quedado como prisioneros en una norma que se entendía de una forma completamente literal, olvidando cuál era el fin de la misma. Y es lo que Jesús había venido a explicar. Lo mismo que pasaba con esto, con todo lo demás. Y además Jesús les quería hacer ver que no todas las normas están al mismo nivel. Hay unas normas que son más importantes que otras. Y cuando interpretamos una norma tenemos que ver si tiene otra superior, que hay que obedecer antes de la concreta esa pequeña. Ellos habían quedado como si todas las normas estuviesen al mismo nivel. Lo mismo, vamos a decir, no matarás o el amor al prójimo, que lavarse las manos antes de comer. Había puesto más o menos una serie de gestos, de cosas que ellos hacían. Jesús no les decía que aquello estuviese mal, sino que les quería hacer entender que había otras cosas que eran superiores. Y en concreto Jesús les enseña que el precepto más importante, y lo podían encontrar en el Antiguo Testamento, era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, y al prójimo como a ti mismo. Es aquello que Jesús les decía y a ellos les daba tanta rabia, tanta desesperación, porque se daban cuenta que tenía razón, que conocía mejor que ellos las Escrituras, que lo que les decía era mucho más coherente y además mucho más beneficioso para el ser humano. Algunos, seguramente, no hay que generalizar en ninguna situación de esta vida, aquello lo iban entendiendo y a veces aparecen algunos fariseos que incluso se sentían cercanos a Jesús y le seguían, pero la inmensa mayoría, anclados en una situación de poder, en una situación de soberbia, lo veían como un rival e intentaban quitarlo de en medio, buscando incluso acabar con su vida, como al final harían. Por eso nosotros tenemos que tratar de tener esa actitud humilde, ver a Jesús como nuestro Maestro, aprender de Él, darnos cuenta que el Antiguo y el Nuevo Testamento están en perfecta coherencia entre ellos y que es verdad que el Nuevo, digamos que es una profundización, una perfección en aquellas cosas que estaban en el Antiguo, pero que nunca los podemos ver como contrarios. Pedimos que esa palabra de Jesús, que esa mentalidad nueva, liberadora que nos trae Él, esté siempre en nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que sufren por
distintos motivos, para que sientan consuelo en Dios, encuentren ayuda en los hermanos, roguemos al Señor. Pedimos por todas aquellas personas, especialmente jóvenes, que están buscando el sentido de la vida o la vocación, para que encuentren a Jesús en persona, para que se animen con su gracia a seguirlo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, preserva de toda maldad a tu pueblo para que sus ofrendas sean gratas a tus ojos y no permitas entregarse a los falsos placeres a quien prometes alcanzar los premios de tu verdad por Cristo nuestro Señor. Amén. Salve tu equipo. Ora Dios. Escarraja luego por Jaumarí. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jarroikoa guztigun horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsian jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerura zera, santu izan berizte izena, eta berizte zerera, egin berizte zerera, zerua izan gure ere, emain duzua, egunotako goia, barkatak gure zorak, gure gure zorunean, barkatzen gure izan, eta ez duen líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceos mutuamente la paz. Cordero de Dios, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios
Oremos. Señor, que nos santifique la comida celestial que hemos recibido para que libres de nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Hauzuekin, bere ikatzaintza dela jainko guztiak, eta Semea eta Espiritu Santuak